Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Este es el saludo oficial de Feministas Unidas. Soy la presidenta de Feministas Unidas, la doctora Ana Isabel Simón Alegre, de la Universidad Adelphi University. Pertenezco al departamento African, Black and Caribbean Studies y es un honor para mí empezar con nuestro segundo acto de esta segunda parte del semestre del 2022. Y hoy tenemos nuestra primera presentación de un libro que tengo aquí, una joya que ha puesto a nuestra disposición la doctora Elena de Anda Camacho y se titula Ofensiva a los oídos piadosos, obscenidad y censura en la poesía española y novohispánica del siglo XVIII. Y con este libro tan nutritivo contamos con su autora, a quien tengo aquí el placer de presentarles, a Elena de Anda Camacho, que tengo que decir que ha puesto un panel para NEMLA estupendo, maravilloso, del que he recibido un montón de felicitaciones por el tema y por la propuesta, y a lo mejor tenemos algún momento para que nos cuente un poco más. Y también tengo el placer de presentar a la doctora Ana Díaz Burgos, que se va a encargar un poco de guiarnos en esta lectura. Y voy a dar paso tanto a Elena. Elena, ¿quieres hablar tú primero o Ana? No sé cómo queréis gestionar el tiempo. Bueno, pues Ana, Elena, muchas gracias. Nosotros con Elena habíamos decidido un poco, como para que no sea tan ladrilludo, tan pesado este asunto del Zoom, ¿verdad? Hacerlo un poco interactivo. Así que primero comenzaré con un muy breve resumen y con algunos puntos que me parecen fascinantes, y luego vamos a dar paso a unas preguntas que obviamente no van a agotar el tema, pero que pueden realmente ayudarnos a pensar un poco en la complejidad y en la riqueza de este texto. Eh, Elena, no sé si quieres decir algo antes de que yo comience o... Pues yo solo quiero decir que estoy muy agradecida con ustedes, con Ana, Simón, sobre todo por la invitación, por la generosidad, por la atención y el cariño, y por considerar dar voz a este tipo de trabajos. Y a Ana, bueno, ya no, nos conocemos desde hace mucho tiempo, como ella como dieciochista, como um, críticas premodernas, y la verdad que no podría pedir una mejor compañía, una mejor co-conspiradora hoy pues para hablar un poquito más que nada sobre los temas, ¿no? Porque creo que son temas bastante interesantes a hablar en este momento, justamente. Entonces, Exacto. gracias. Sí, yo también quiero iniciar, primero que todo, agradeciendo a Elena y a Ana, porque para mí ha sido fascinante realmente poder leer el libro, y no solo leerlo, sino poder tener un espacio para conversar sobre él. Entonces, también muchas gracias a las personas que están conectadas, y bueno, yo los saludo desde Madrid ahora mismo. Entonces, este es un libro. Quiero comenzar diciendo que es un libro maravilloso y necesario, ¿sí? Y para mí es un verdadero placer presentar el libro de la doctora de Anda Camacho, quien es una mujer y académica a la que admiro profundamente, y claro, una gran amiga y compinche en las artes del hilar. Y quiero que pensemos en las distintas acepciones del hilado que a lo largo de su libro se van tejiendo y destejiendo bajo los ojos de los sensores, pero sobre todo bajo el ojo incisivo de Elena, que desata esas ataduras, que la censura y las voces masculinas han eh, casi que logrado hacer durante el siglo XVIII para la sexualidad y una de las protagonistas, las mujeres. Bien, entonces he disfrutado cada uno de los capítulos en términos estéticos, poéticos, políticos y teóricos.
a través de este minucioso e incisivo análisis de la obscenidad y la censura en la poesía del siglo XVIII en España y la Nueva España, como su título lo indica. Y a pesar de que comienza con una imagen que invita al silencio, ¿verdad? Lo que encontramos aquí es puro ruido, puro sabor y una sensualidad y una sexualidad exuberante, exacerbada, que Elena logra revelarnos desde un punto de vista erudito. No quiero decir enciclopédico, pero sí genealógico. Y creo que esta es una de las grandísimas aportaciones del libro, en el sentido en el que, si bien se centra en el siglo XVIII, gracias a la formación académica de Elena, la experiencia y toda esta lectura y reflexión teórica, nos logra dar un paseo no solo por la tradición hispánica, sino clásica, medieval, nos trae hasta el siglo XIX y además pone en conversación a esta tradición de la pornografía que ha sido acallada en el ámbito hispánico, y me refiero al peninsular como en el americano, con sus contrapartes europeas. Entonces, por eso decía también que era un libro muy necesario, porque si bien, y esta es otra de las grandes facultades de este libro, si bien tenemos que Elena conoce no solamente la genealogía histórica, sino también todo aquello que se ha escrito básicamente en el siglo XX y en el siglo XXI, no solamente en España ni en los Estados Unidos y México, sino también Francia e Inglaterra están aquí reunidos de una manera sintética, crítica, muy crítica, donde nos está presentando todo el tiempo relecturas que se han dado como canónicas, que se han dado como ciertas y que gracias a prestar atención a este género tan complejo como lo es la poesía, al escuchar el ritmo, al escuchar las imágenes, realmente nos da nos presenta un gran archivo, no solo de lo reprobable, de lo reprimido, sino un archivo de cómo llegar a esto, de cómo leerlo. Y creo que para los lectores, las lectoras, los lectores, lo que nos está dando es casi como una caja de herramientas, como esta aproximación a estos materiales tan complejos y que no todo el mundo se acerca. Y estoy pensando no solamente en estudiantes subgraduados o de carrera avanzada, sino los académicos también. Entonces, también es un gesto de generosidad, como los gestos de Elena en su producción intelectual. Pero entonces, después de este preámbulo sobre esta accesibilidad y esta necesidad que el texto nos presenta, creo que es importante volver a esta insistencia de Elena de explicarnos qué es lo obsceno, ¿cierto? Porque es elusivo y nos lo dice desde la primera página y nos lo repite en el epílogo, ¿cierto? Estamos hablando de la elusividad, la imposibilidad de definir unívocamente lo obsceno. Es proteico, es maleable, es cambiante y, bueno, para poder entender un poco por qué, es necesario pensar en su etimología, y acá cito realmente de la primera página,
que es aquello que debía salir de escena, obs kainon, lo que se desechaba por sucio o por estar relacionado con el cieno. Y para las personas que no tienen muy fresco lo que es el cieno, pues el cieno es el lodo blando acumulado en la parte baja de algún lugar donde había agua. Así que tenemos esa humedad, tenemos esa materialidad de lo sensorio, como de lo sensorio y de lo sensorial en ambos sentidos, imbuido en esta definición etimológica. Además, es uno de los adjetivos que los censores, tanto inquisitoriales como monárquicos, utilizaron para designar estas preposiciones que ofendían a los oídos piadosos, no, los ojos también, pero los oídos piadosos en este contexto. Entonces, para pensar, y esto es algo que Elena trata en su primer capítulo, en el prólogo y en el primer capítulo, es pensar cuáles son estas mecánicas, estas metodologías que se utilizan en la censura para atacar a lo que se considera que ataca el cuerpo de la cristiandad. Entonces, me parece muy importante pensar aquí que es este ojo masculino, heteronormativo, patriarcal, el que está haciendo la disección minuciosa de estos versos, ¿cierto? De estos versos que resultan realmente ofensivos al paradigma del sexo reproductivo en ámbitos heteronormativos y domésticos. Entonces, para pensar cómo se hace esta censura, tenemos el primer capítulo en el que Elena nos lleva de la mano, y la verdad que como lectora de la Inquisición y de procesos inquisitoriales desde otro aspecto y desde otras maneras y otros delitos de la fe, para mí fue realmente una delicia. Y estoy usando todos estos adjetivos bastante, espero, sensoriales para darles un poco cuenta de este discurso con el cual Elena está trabajando. Entonces, para pensar en cuáles son esos textos, cuáles son esos panoramas, cuáles son los textos y los mecanismos de la censura, tenemos obviamente que tener en cuenta los índices inquisitoriales, a tener en cuenta los manuales de los inquisidores, pero más que esto, ver y pensar en que la censura era arbitraria, que no lo está repitiendo Elena continuamente, que es una censura que no caduca, que siempre está abierta, que siempre puede volver a un texto. Y pensar que es una censura parasitaria. Es una censura parasitaria porque está dependiendo de aquello que su ojo captura para eliminar, para borrar, para purgar en algunos de los casos. Entonces, toda esta gran maquinaria inquisitorial es explicada de una manera brillante en este capítulo 1 y vamos a ver realmente cómo a través de los capítulos 2, 3, 4 y 5 los diferentes dispositivos de la censura salen a relucir en estos textos que Elena denomina como pornologías. Entonces, pornología, desde la perspectiva etimológica, es el tratado sobre la prostituta,
porné, prostituta, logos, tratado. Entonces, ¿cómo a través de estos textos, tanto españoles, escritos por autores ultra reconocidos, vienen a generar unos pliegues sobre esa aproximación a no solamente la figura de la prostituta, sino el espacio que habita, sino las relaciones que tiene el hombre con ella y los diferentes modos y maneras de relacionarse con esa sexualidad que se genera a través de los intercambios entre las prostitutas y los putañeros. Bien. Sin embargo, Elena no se conformó con quedarse en la península, ¿verdad? Porque este exceso, porque esta censura no se quedó en los confines de la península, sino que obviamente viajó y se transformó en la Nueva España. Entonces, una de las grandes diferencias con los textos, con las pornologías que está investigando, analizando en la Nueva España, es que son textos bien anónimos o con bajo un seudónimo o textos populares. Y entonces aquí encontramos unos de los grandes contrastes, ¿no? Porque al ser textos populares como Elena, y bueno, yo tengo un montón de citas, yo no les quiero mostrar cómo decapité el libro de un lado para... No decapité, disfruté el libro, ¿verdad? Cómo lo rayé, cómo lo anoté, cuántos post-its tiene, no se los quiero mostrar porque es demasiado. Pero lo que no quiero es darles muchas citas porque quiero que se lo lean, ¿vale? Entonces, lo que permite la inclusión de esta pornología popular es la inserción de las cuestiones de clase y de casta y cómo ya se va a ir transformando la censura. Y obviamente acá hay una frase que también se repite bastante y es ver cómo la censura activa y exacerba lo obsceno, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a ver tanto en la península como en la Nueva España. Bien. Estoy consciente del tiempo, entonces, además de decirles que es un libro que tiene 5 capítulos, tiene un epílogo, y en el que les dije que el primer capítulo se centra en las cuestiones sensorias de manera bastante lúcida. Quiero simplemente enfocarme en un aspecto sobre un aspecto que transcurre cada capítulo para dejarlas provocadas para que sigan y lo compren definitivamente y hablen con Elena. Entonces, en el segundo capítulo, ¿verdad? Después de ver la estructura de la censura, tenemos el imperio genital. Y esta es la primera parte del título del capítulo. Claro, cuando uno lee esto es como que, ok, dime más, Elena, dime más, por favor. Y nos encontramos con 2 textos seminales, y uno es la Caragicomedia de 1519 y el arte de putear, que no el de las putas, porque como lo explica Elena, no habla sobre la prostituta, sino habla acerca de el acto de ir a la prostituta. Entonces, quiero que pensemos, este es de Nicolás Fernández de Moratín, de finales del siglo XVIII. Entonces, ver cómo
iniciando o teniendo en conversación estos dos textos, vamos a ver una transformación del coño. Vamos a ver una transformación de cómo nosotros como lectores podemos entender la dinámica, la dialógica que se está expresando en los textos del siglo XVI, en los versos del siglo XVI que son anónimos, y en los versos de Nicolás. Y acá me gusta mucho porque Elena le dice Nicolás y Leandro para distinguirlos, así que yo me siento muy, muy cercana a ellos también. Entonces es ver cómo si en la tragicomedia tenemos un coño que da miedo, un coño que es necesario controlar, es necesario eliminar para poder llegar a la fruición o a la sobrevivencia del carajo. En el arte de putear lo que vamos a encontrar es el asco. Vamos a encontrar que los putañeros tienen asco de este coño que desean y que quieren dominar y al que le ejercen una violencia verbal, física, y que a su vez les ejerce una violencia. Sin embargo, es muy interesante para mí ver cómo se hace, el asco se produce a través de la enfermedad, ¿cierto? Y es a través de la sífilis en la que el cuerpo enfermo de la prostituta, metonimizado en su coño enfermo, es lo que le va a producir más repugnancia. Sin embargo, es un objetivo, y es un objetivo que desplaza esa enfermedad visible y patente en otras partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, es muy importante entender en este cambio del miedo al asco cómo la enfermedad y la higiene van a producir una conversación muy diferente entre la guerra de los genitales que se plantean en este capítulo. Muy bien. Entonces, y voy con el tiempo, lo estoy mirando. Muy bien. Después, en el capítulo 3, vamos a ver cómo hay un efecto, si lo podemos pensar así, un efecto de la herencia un poco genealógica que tenemos aquí, y es ver cómo se están repitiendo algunos de los parámetros y cómo se están generando unas discontinuidades. En las décimas a las prostitutas de México de Juan Fernández y a las fábulas frutosóficas que están atribuidas a Leandro, el hijo de Nicolás, que ya están en el siglo XIX. Entonces, aquí al trasladarnos, ¿verdad?, despacio, estamos viendo que de cierta manera, y esta cierta manera se tiene que tener en cuenta como lo que hace Elena, nos da un panorama y luego nos lo va eliminando por descarte hasta quedarse con el diamante, para que nosotros realmente podamos entender la necesidad de tomar una distancia de esa mirada masculina, violenta, heteropatriarcal, destructiva. Pero aquí vamos a tener que la relación va a ser un poco diferente. Y acá voy a pensar en
que las prostitutas tienen nombre, que las prostitutas en las décimas van a presentar, al igual que en el arte de putear, tienen nombre, pero son nombres que se utilizan de manera diferente, ¿cierto? Estamos hablando de la segunda característica, no nombré la primera, pero estoy nombrando la segunda característica de estas pornologías, y es el censo prostibulario, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo los nombres que se le da en el arte de putear son nombres que están mostrando la hipérbole de los coños metonimizados por las prostitutas, y cómo son necesarias para controlárseles, ¿verdad? En las décimas, más que el nombre, hay unos epítetos, hay unas pequeñas descripciones que nos van a dar un poco una semblanza un poquito más, no quiero decir biográfica porque no es biográfica y eso lo hace muy claro Elena, pero sí nos da una caracterización con un tinte que podríamos considerar un poco más humanizante, ¿sí? Entonces, y digo que esa es la segunda característica, porque tanto en el arte de putear como en las décimas y como en los textos enfocados en el sexo mercenario, se está haciendo una pornotopia, una localización de estos prostíbulos en las ciudades donde están ocurriendo. Entonces, primero Madrid, luego estamos aquí en México. Y ver cómo a través del nombre, con el censo y esta necesidad de enumerar, vamos conformando este análisis de la pornología que nos ofrece Elena en su libro, ¿sí? Entonces, bien, vamos a pasar a en las fábulas de Leandro Fernández de Moratín, pensando en la frutosófica, ¿cierto? Una frutosofía, pensar un poco realmente que hay una necesidad de aprender, ¿cierto? Cómo vamos a ser putañeros, pero también cómo vamos a ser puñeteros, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una transformación no solamente de el coño, sino también del carajo y de estos hombres que se están nutriendo, que se están deleitando, que se están asqueando de este sexo. Entonces, obviamente, este texto no estaría completo, ¿verdad? Si no se incluyera la sexualidad clerical, si no se incluyera la beta de lo religioso, del sexo religioso, del sexo tanto de los curas como de las monjas. ¿Por qué? Porque era una práctica común y desafortunadamente, no le vamos a poner adjetivos, y sigue siendo una práctica común, punto. Sin moralismos, que para eso ya tenemos los sensores, ¿verdad? Entonces, pensando en el Jardín de Venus, de Félix María Samaniego, pensando en una censura que está siendo más bien venial para estos sacerdotes, donde este discurso que se incluye es excitado y excitable. Y aquí no me quiero extender mucho en esto porque es una de las preguntas que le tengo a Elena. Entonces, pensar en cómo la normalización de este
sexo clerical no lo va a disculpar, pero le va a dar espacio, le va a dar cabida, ¿cierto? Y lo va a nombrar. Claro, y acá Elena nos apunta a cuestiones de consenso, a cuestiones de este delito de la solicitación del sexo en el confesionario, y nos remite a ese espacio, ¿cierto? Ya no es el prostíbulo, ya salimos del prostíbulo, ya nos metemos en otra cajita, y es la cajita del confesionario. Y vamos a ver cómo se va tejiendo, y yo creo que la pregunta clave del libro, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega la mujer? ¿Cuál es la voz que se le da o no? Porque no se le da. Pero Elena, con su ojo, nos mueve a desatar esos hilos, esas ataduras, y mirar realmente en dónde se puede encontrar ese espacio para que la mujer en el prostíbulo pueda tejer relaciones transgeneracionales y generar una economía en donde pueda acceder a un tipo de vida que no está exclusivamente, o un espacio en su vida que no está exclusivamente delimitado por la tiranía de la mirada masculina. Entonces, este sexo clerical que se presenta en el Jardín de Venus tiene una contraparte muy sabrosa, y aquí esto lo digo en términos colombianos. Si las personas, ya casi que está la verdad. Entonces, si tenemos aquí que la sabrosura, que esta necesidad de vivir con el cuerpo, de vivir con el flow que Elena trabaja, se ve en la fiesta, se ve en el movimiento, pero al verse, al exponerse, al estar al frente, como ocurría con las prostitutas, entra definitivamente en la parte de la censura. Y obviamente, y es algo que también nos dice Elena, aunque el censor dice que es para evitar que la doncella se eche a perder, realmente es una advertencia a una caída política, ¿sí? Y aquí volvemos a estas características de la censura y de la obscenidad que van de la mano con sus poéticas y sus políticas, realmente abriendo espacio, o abriéndonos el espacio como lectores y lectoras, lectores, para poder discernir un poco lo que va más allá de la simple denuncia inquisitorial, ¿no? Entonces, con esta censura del cuerpo, con esta censura de la plebe, con esta censura del movimiento, particularmente el de la obligada, y para aquellas personas que no sepan qué es la obligada, bueno, no sé si porque no, pues sí, pararse, ¿no? ¿Verdad? Es como que mover la obligada y bueno, entender realmente que se está juntando el ombligo con el ombligo, el pecho con el pecho, y que hay en ese momento un olvido de todas estas normas de regulación, de mezcla de castas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos está ocupando en el capítulo 4. El capítulo 5 es un capítulo que va entre lo sublime y lo pornográfico, básicamente. Vamos y los títulos realmente como que íbamos en un crescendo maravilloso, ¿verdad? De llegar al paroxismo con el cuerpo en el chuchumbé, en el jarabe gatuno, y de repente
vamos a Perico y Juana, y luego a Los besos de amor, el primero de Tomás de Iriarte y el segundo de Juan Menéndez Valdés. Y todo deviene absolutamente soft. No, viene absolutamente aludido, viene metafórico, viene descentrado, con excepción de algunas de los poemas que Elena discute y que muestran el sexo descarnado, o no, bueno, explícito, que tienen los personajes. Entonces, me parece, y acá ya creo que tengo que ir cerrando para poder hacer las preguntas y que Elena pueda hablar, creo que es importante pensar que ya para finales, muy finales del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, tenemos esta necesidad de pensar en la inclusión de lo sublime, la inclusión de ese ojo burgués, que ya no es solamente masculino, sino ese ojo burgués que va a venir a maquillar, a dibujar o a desdibujar, ¿verdad? Con sus eufemismos, el, el, el acto sexual. Entonces, y acá yo no me voy a quedar sin mostrarles, para los que todavía no tienen el libro, y obviamente ustedes las conocen muy bien, las han visto en persona, etcétera, etcétera, las majas, y pensar en cómo a través de esta representación visual se está aludiendo a una manera diferente de observar y de hablar de la sexualidad femenina, el cuerpo femenino y su conjunción con el placer masculino. Bien, entonces, acá nuestro objeto del deseo siempre va a ser, como lo ha sido en todos los anteriores, el disfrute masculino, ¿verdad? No se piensa en el orgasmo femenino, no se piensa en esta democratización del sexo, como lo llama Elena, aunque se aluda a él, ¿verdad? Aunque se esté pensando que aquí ambos están, estoy pensando en los besos, en que ambos están participando, en que ambos están deleitándose de este coqueteo, de este juego, pero como señala Elena, aquí el forzar la necesidad de rechazo del hombre, de la mujer hacia el hombre para que incite su deseo, pues obviamente va a estar absolutamente condicionado a una violencia que no necesariamente es simbólica, y a un cubrimiento, una tapadera de la falta del consentimiento en términos contemporáneos. Bien. Con esta dialógica, Elena nos lleva al epílogo. Es un epílogo que resume el libro de una manera excelsa. Que yo decía, bueno, pues en la presentación yo solo tengo que leer el epílogo y ya está. Pero bueno, ¿verdad? Porque nos está mostrando todas las relaciones, de nuevo nos recuerda cuáles son las relaciones entre el obsceno y la censura, y cuáles son esas convivencias, esas pervivencias entre lo sagrado y lo profano, entre lo alto y lo bajo, entre la plebe y la burguesía, la aristocracia, etcétera, etcétera. Y con la alusión a la excitación que produce este discurso, nos lleva a pensar en el discurso, en las dimensiones y las necesidades que un discurso sobre la pornografía debe plantearse en la contemporaneidad. Ella cierra con una frase que es su deseo para la continuación de un sexo democratizado, de un sexo, de prácticas sexuales inclusivas, donde no sea necesario la prohibición de la pornografía ni de la prostitución
a sabiendas de que nunca van a parar. Y con esta frase de ella quiero terminar. Es mi deseo que estudios como este creen desde la reflexión literaria, histórica, estética y filosófica espacios para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra imaginación sexual. Elena, gracias. Gracias por este libro maravilloso. Y ahora vamos a pasar a unas preguntitas. Tenemos varias, podemos elegir para que las personas del público puedan participar, ¿verdad? Entonces, una pregunta breve, muy cortita, que no es simple, pero que nos interesaría, yo creo que a todos, saber un poco de cómo comienza tu interés por esta literatura del obsceno y su censura. Muy bien, tengo una respuesta breve, curiosamente. Creo que mi interés por lo obsceno apareció en el momento en que creciendo me di cuenta del efecto que tenían las groserías en las personas. Y me fascinó cómo ponía un ambiente bastante conflictivo, en donde algunas personas reirían, tal vez de una cierta incomodidad, y otras estarían completamente antagónicas a lo dicho. Am, y, y- y ese impacto emocional de la fuerza de la palabra me pareció fascinante. Y creo que siempre he tenido como esa necesidad de preguntarme por qué reaccionamos, cómo reaccionamos a este tipo de fenómenos lingüísticos. Y para el asunto del libro realmente fue el chuchumbé. El chuchumbé, como dice Sylvain, es el, lo que ha hecho nuestra fortuna. Y es esta pequeña canción, ¿verdad?, del sur de Veracruz, que habla justamente de la obligada y que dice, y en donde el chuchumbé es un término afrocaribeño para delimitar el pene, y está completamente encubierto bajo este estribillo que dice, el chuchumbé te va a agarrar. Una vez que encontré el chuchumbé realmente se volvió, además, súper fálico en todos los sentidos, ¿no? Se volvió la llave, se volvió realmente la llave para entrar a todo un acervo de literatura prohibida. Y fue así como de pronto entré un poco como Alicia en el País de las Maravillas, caí en un universo completamente alternativo. Bueno, yo también me hubiera dejado agarrar por el chuchumbe, definitivamente. Pero pensando en ese acervo, ¿no? En ese acervo cultural, en ese acervo textual al que pudiste entrar y el que sigues indagando. Quisiera saber un poco acerca de las fuentes, de estas fuentes, tanto las literarias como las sensorias. ¿Cómo ha sido tu proceso de archivo, ¿no? Como que, ¿cuáles han sido esos retos? ¿Cuáles han sido esos hallazgos fascinantes y esas cosas que no has podido, esos materiales que no has podido encontrar por ningún lugar? Y que nos hables un poco acerca de este proceso de archivo. Bueno, la verdad el proceso del archivo ha sido increíblemente interesante, también un poco cansado, ¿verdad? Pero de nuevo, como es un archivo bastante cómico, y esa es mi aproximación a todo esto, o sea, al principio lo que te atrae es la comicidad, tal vez, porque esa es la relación, como yo digo, que el censor y yo como censora tengo frente al obsceno, que me parece cómico, ¿verdad? Am, como hasta cierto punto me pasa con la pornografía. Lo porno, a mí realmente me cuesta trabajo como identificarme, entonces yo me río porque realmente veo como las novelas de terror, como las películas de terror, el trasfondo, la trastienda. Entonces digo, sí, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto, y ahora va, ¿verdad? Como es tan un género, me acerqué a este archivo de manera muy, no ingenua, quiero pensar, pero no increíblemente antagónica. Y es cierto que México tiene, por ejemplo, el cuarto
el Archivo General de la Nación fue ese primer rabbit hole, ¿verdad? En donde está todo el acervo inquisitorial, pero llegó un momento en que hablando yo sobre encontrando los textos, especialmente las canciones populares novohispanas, ese archivo se volvió incompleto. Entonces, ahí fue cuando realmente, vaya, tal vez de manera ingenua, me topé con la noción de imperio, ¿verdad? Esto no es es una colonia, esto es un imperio, ¿verdad? Entonces hay que volver al imperio, hay que ver al imperio. Y fue curiosamente eso cuando dije, no encuentro nada sobre jarabe gatuno en México, y en dónde estaba la censura inquisitorial, la lectura de los... estaba en España, estaba en España. Y entonces todo eso ya realmente tejió una red transatlántica, una red imperial, ¿verdad? De una censura. Y en el momento en que empecé a ver la censura de los dos lados, y pensando que no podía ser, como tú dices, enciclopédica, yo no podía ver absolutamente todos los virreinatos, porque sería genial. Pero vaya, eso en 20 años lo hacemos, no ahora. Uh, y no quería hacerlo. Realmente tengo esta noción de que México y España tienen lo mismo que New England en England. O sea, realmente hay un asunto ahí dialógico, ¿verdad? La Nueva España se vuelve el proyecto de España porque incluso lleva su nombre. Um, eh, entonces me gustó solamente jugar con este contrapunto, para usar un término musical, um, de, de España y Nueva España, y de nuevo, a eso me abrió incluso aún más, ¿no? Y ahora estoy trabajando sobre lo francés, lo inglés, y eso me llevó incluso a otros archivos maravillosos que Catherine, que está aquí, conoce el dossier que hizo 18 sobre las historias de archivo, que son bastante cómicas, y en ese artículo que doy ahí cuento los regímenes del cuerpo que uno tiene en el archivo, ¿verdad? Que es estar controlado, controlar tu respiración, controlar y todas las vicisitudes que tuve en el archivo del Marqués de Sade, en Francia, en el archivo Vaticano, en el archivo secreto del Vaticano, y recientemente, bueno, no tanto, pero en Trinity College en Ireland. Entonces, realmente ha sido como un desatar, digamos que se ha desatado. A partir de una cancioncita, todo se desencadenó, y te hace pensar en estas redes realmente, no solamente en las redes imperialistas, sino también las redes de la religión. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar la censura de la solicitación de sexo en el confesionario en Irlanda en los años 14, pero no la puedes encontrar en Italia, porque no está. Entonces, es realmente un trabajo de investigación casi detectivesca, pero es bastante gratificante. Y bueno, realmente ya me has dado la pauta para la siguiente pregunta, ¿verdad? Que es pensar, y bueno, como ya yo mencioné anteriormente, uno de los mayores aportes de este maravilloso libro es el panorama comprensivo y detallado que ofreces a través de este diálogo genealógico, ¿verdad? Entre los distintos textos y su actividad sensoria. Y uno de los espacios que tú exploras es el del prostíbulo, como ya hemos visto, y las relaciones que se forjan allí entre prostitutas y putañeros y las redes que se tejen entre las mismas prostitutas. Pensando en estas nuevas exploraciones que has hecho recientemente, ¿nos puedes contar un poco cómo dialoga, por ejemplo, el arte de putear? Tengo que corregirme cada vez que intento. De Nicolás Fernández de Moratín, con la tradición inglesa o la francesa. No vamos a entrar en detalle, para eso pueden leer el artículo, un artículo muy especial, vamos a tener noticias de ese artículo pronto, que fue publicado en el 2020, que se llama Reproduction of Non-Reproductive Sex, The Brothel as a Site of Learning in English, French and Spanish, Pornologies. Sí, claro. Aquí lo que me gustaría hacer el punto en dos cosas. Es que una de las cosas que más me interesó sobre precisamente el capítulo 2 y el capítulo 3 es esta genealogía. Esta es casi como la noción de reproducción masculina, ¿no?
en donde los putañeros crean a otros putañeros, ¿verdad? Y a otros putañeros. Y una cosa que tú notaste, Ana, es que todo esto es realmente una mirada masculina. Todo esto es una mirada masculina. Y mucha gente tal vez me va a decir, oh, pero ¿por qué no metiste a las mujeres a prostitutas españolas? Me encantaría. Y ahorita voy a hablar un poquito, pero no las hay. ¿No? Los únicos que les dan voz son los hombres, entonces hay que leer, como les digo a mis estudiantes, no lean los adjetivos, lean solo los verbos. Porque entonces los verbos nos dicen las acciones de las mujeres, pero los adjetivos nos llaman la percepción masculina. Entonces, olvídense de los adjetivos, porque siempre va a ser la perdida, la sin salida, ¿verdad? Pero veamos qué hacen las mujeres, porque en sus acciones vemos pequeños intersticios de su agencia, de su identidad, de su capacidad de movimiento. Entonces, lo que más me interesaba de este análisis de prostibulario que ocupa realmente dos buenos capítulos es la intersección entre economías de intercambio entre la prostitución y el sexo. Es decir, el sexo es una economía de intercambio, ¿verdad? Estamos intercambiando deseos o placeres, ¿no? Y lo mismo pasa en una sociedad del capitalismo temprano, del mercantilismo temprano, que es la del 18, ¿no? En donde la noción de consumo atraviesa justamente la sexualidad y un mercado. Y entonces aquí tenemos realmente nociones de mercado sexual, ¿verdad? Que la prostitución se vuelve el pináculo de estos sistemas de intercambio. Y en el sentido de cómo esto yo considero el siglo XVIII realmente es el siglo XVIII que gracias a Lynn Hunt, que hizo como la marca, dijo, el siglo XVIII es el siglo de la pornografía. Y siempre pensábamos que la pornografía era del XIX, ¿no? Porque decíamos, esas son las novelas. Y no, el siglo XVIII es el siglo de la prostitución. A mí me gustaría complementar Hunt en decir, no, el siglo XVIII es el siglo de la pornografía porque es el siglo de la prostitución. Pero esa prostitución es por primera vez manejada por las mujeres, porque es ilegal. Es decir, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en España. Hay que recordar que en 1623, en el siglo XVII, Felipe II prohíbe la prostitución, las mansevías, el sistema de mansevías se cierra. Desde el siglo XVIII, ¿quién maneja la mansevía? ¿Quién maneja la prostitución? Las mujeres. Las mujeres se vuelven gerentes de su propio cuerpo y son las que empiezan a manejar el deseo y el cuerpo de otras personas. Entonces, ahí es cuando de nuevo la idea de acción aparece. Entonces, en España, aunque siempre vemos esta perspectiva del hombre, en realidad a mí me parece que es una perspectiva muy ominosa frente a otras literaturas. Es muy ominosa, es muy aplastante. Nicolás Fernández de Moratín es visceral en la forma en la que se aproxima a la prostitución y a la prostituta. Ahora, es que es mejor la francesa, que tiene grandes bestsellers como Fanny Hill. Es que es mejor la francesa que tiene Thérèse le philosophe, o les 40 façons de foutre, las 40 formas de joder. No necesariamente, pero hay dos cosas a considerar. Una son las dinámicas editoriales. Una, pueden publicarlas. Otra, son increíblemente famosas, se venden. Y ahí es cuando empieza ya el porno como lo conocemos. Porque Teresa Filósofa es la primera novela en donde tienes ilustraciones junto a textos que buscan incitar el deseo sexual. Entonces, eso es lo que ahorita estoy trabajando en el libro que estoy llamando Porno Poética, y que busca teorizar la poética de la pornografía exclusivamente en estos tres imperios, en el inglés, en el francés y en el español. Mucho de lo que recupero viene de acá, pero ahora lo estoy mirando desde tres dimensiones, desde los tres grandes imperios. Y efectivamente una parte va a aparecer apareció en ese artículo, contrastando, por ejemplo, la novela versus la poesía. La voz femenina cuando la prostituta dice que habla, no, dice, versus cuando el hombre la habla, ¿no? Y es muy interesante el género de la voz con el género pornológico.
Bueno, aquí en este momento tenemos que preguntarle a Ana, ¿verdad? Como que, Ana, ¿cuánto tiempo nos das? Nosotros podemos seguir, tenemos más preguntas Yo, acá pero dinos cuál sí, es. sí, Sí. no, es maravilloso la presentación que has hecho, Ana, del libro de Elena. Eh, Podemos estar aquí hasta en Nueva York, donde yo estoy, hasta las 6 de la tarde, que tengo otra reunión a las 6. Pero lo que yo creo que a lo mejor sería interesante, si os parece, es dar la oportunidad a la gente que ha venido a la presentación del libro a que si tiene alguna pregunta o algo, no sé, Ana y Elena, ¿qué os parecería ver? ¿Sabes? A lo mejor nadie tiene ninguna pregunta y prefiere que sigamos con las preguntas que habéis preparado, pero tenemos como un grupo grande de gente que ha venido, ¿no? Y me gustaría dar la palabra a las personas que están. ¿Os parece bien? Sí, Sí, a sí. mí me Sí, a las encantan las dos. preguntas. Ah, ok, ok, perfecto. A mí también. O sea que con esto doy la palabra a la gente que ha venido. Otra vez quiero dar las gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotras. Es un verdadero honor y tanto pueden pedir la palabra, pueden poner sus preguntas en el chat. Y nada, está diciendo Catherine, está dando gracias, Ana María y a ti, Elena, por este maravilloso libro que nos hacía mucha falta. Estoy completamente de acuerdo con Catherine. Y bueno, pues yo, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Venga, no sean tímidos. Que Ese silencio. ya vimos a Ana que una cosa que me encanta es escuchar a la gente diciendo todas esas palabras Sí, tan ¿verdad? terribles. Yo, yo si queréis empiezo un poco y si no hay más preguntas, pues puedes seguir, Ana. También yo pienso como tú, Elena, hay ciertas palabras que cuando se dicen en público empiezan también a tomar otro sentido, ¿no? También nos podemos apropiar de esas palabras, ¿no? ¿Por qué quedarse a veces solo en un terreno? A mí me ha parecido fascinante la presentación de Ana, o sea, ha sido maravillosa. Me ha encantado leer el libro a través de la lectura de Ana. Y no sé, a lo mejor una pregunta que tengo es cómo se te ocurre. Yo sé que lo que has dicho, ¿no? Que está la palabra, que decides decir, bueno, y esto de dónde viene, pero me gustaría un poco saber por qué decidiste hacer este libro, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer esta investigación? ¿Cómo te pusiste a pensar en esto, ¿no? Porque me parece muy interesante y a veces se nos olvida lo importante que es posicionarnos nosotras ante lo que investigamos, ¿no? Entonces, Elena, si quieres contarnos un poco. Ujú. Sí, claro. De nuevo, volviendo a la idea de la mirada masculina, de pronto uno siempre piensa que es un sujeto deseante y no un objeto del deseo, ¿no? Pero este tipo de investigación, cuando empecé de nuevo a ir como Alicia al hoyo, me di cuenta que siempre estamos, o sea, que en cuestiones de sexualidad somos dichas, ¿verdad? Somos dichas, ¿no? Am, y, y yo creo que muy probablemente fue por mi vecino, que era realmente, no adicto al porno, pero que tenía una pornoteca, lo recuerdo muy bien, tenía una pornoteca. Y mi primera relación con este género del porno fue social, fue muy cómica, fue con mis amigos, ¿verdad? Entonces no era íntima, no teníamos ningún tipo de culpa, de vergüenza, y más bien estábamos de nuevo esta aproximación como cómica y risoria, que tal vez venía del nerviosismo. Pero eso cuando pienso por qué sigo preguntándome esto, es porque en este momento puedo dar un término mucho más académico a esta investigación o a, este, a esta búsqueda, y es que esto se llama la sexopositividad, ¿no? Ser positiva en el sexo, ¿verdad? No ver que el sexo está al centro, estilo Foucault, ¿verdad? Ni al margen, estilo la cristiandad, ¿verdad? Que solamente puede ser la sexualidad un medio de reproducción social y genética, ¿no? Sino que es una parte central, responsable y como decía Ana, ¿verdad?
sabrosa, ¿verdad? De nuestra experiencia humana, ¿verdad? Y que cuando no vemos así la sexualidad, entonces somos dichas como mujeres especialmente. Y ahí sí creo que este es un texto feminista en el sentido de al llamar el patriarcado, a llamar la misoginia, estoy considerando que estamos siendo dichas sexualmente y que tenemos hasta cierto punto que reclamar una cierta justicia íntima, en donde no solamente podemos diseñar nuestro propio imaginario sexual, que no va a coincidir necesariamente con el imaginario sexual estándar que ha sido diseñado más que nada por una mirada masculina, sino que también podemos inventar ese imaginario sexual, ¿no? Desde la femineidad, tampoco viéndolo como una cosa esencial, la femineidad, porque los hombres son femeninos, de la misma manera que yo soy masculina, ¿no? Um, pero jugar, realmente tener ese poder, Ana, de dar voz a nuestro imaginario también. Me encanta lo que estás diciendo, Elena, y sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Dentro de ese patriarcado, ¿no? Que ponerle un nombre y también poner ahí la vivencia de la mujer, ¿no? Eso es muy interesante. Martín tiene una pregunta. Martín, tienes el foro para ti. Gracias, bienvenido. Ahora sí, ahora saco el Meet. Elena, muchas gracias por tu presentación, también a Ana y a las dos Anas, sí, por sus preguntas y comentarios. Como ya te he dicho varias veces, Elena, me encanta tu libro y aunque yo esté trabajando en un campo completamente diferente, ¿no? Creo que ofrece el libro muchos temas y se puede acceder a él para ayudar a repensar todo lo que tenga que ver, ¿no? Que esté relacionado con la censura, ¿no? De múltiples campos. Así que por eso me parece un libro fenomenal en ese caso. Y quería hacerte una pregunta, que ya te he hecho muchas preguntas. Ahora me gustaría saber qué es lo que has dejado fuera de ese libro, ¿sí? De Mm, alguna manera, tu rol como censora, si podrías hablar mm, sobre eso. ujú. Oh, muchas cosas, ¿verdad? Porque tienes que editar por espacio, porque tienes que intentar ser enfocada, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes límites del libro, considero, y que en algún momento yo quería ir allá, pero era así de otros 10 años. Am, bueno, de entrada por género, ahora sí, por género y por género, podemos decirlo así. Por género, absolutamente toda la novela, todo el tratado, ¿no? Las novelas no entraron, los tratados no entraron, los tratados médicos no entraron. Raramente son censurados por los censores eclesiásticos, pero ahora, por ejemplo, estoy trabajando con la Universidad de Oviedo y estamos haciendo la censura de los textos médicos que no pasaron censura monárquica. Y esa es otra beta bastante interesante. Entonces, toda la panoplia de otros géneros que fueran no poéticos no entraron. Y yo tuve realmente que hacer un poco como ojo de microscopio, decir solamente poesía, ¿no? Además porque me encanta trabajar con poesía, es un placer, es lo más difícil me parece, pero es la más sabrosa. Entonces la poesía a mí me da mucho material, pero también todas las sexualidades se me escaparon, porque estuve en la heterosexual, ¿no? Realmente la homosexual escapó ganas de hablar, por ejemplo, yo que sé, desde Catalina de Erauso, ¿no? Um, y la recepción de Catalina de Erauso, la forma en la que la publicaron en el siglo XVII, um, y textos que me daban mucho material para ir hacia allá, que era, por ejemplo, Samaniego. Samaniego es muy homofóbico, y lo digo en algún momento, es homofóbico, pero representa el sexo homosexual. Entonces ya es entrar en el régimen de representación, ya es dar espacio. Entonces, por desgracia, sí hay muchas cosas que se me escaparon, pero al mismo tiempo
vaya, siempre hay más vida para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, ya será otro momento en donde pueda irme hacia una panoplia, yo diría, de sexualidades, ¿no? Lo asexual también, que me parece que en el siglo, en lo premoderno, es algo muy interesante a ver también. Gracias, Martín. Muchas gracias por las preguntas. No sé si alguien más del maravilloso público que nos acompaña quiere hacer alguna pregunta. Puede ser que salte al Zoom y hable, levante su mano. También puede ser a partir del chat. Quedamos a su disposición. A ver, vamos a ver que si nadie más, yo tengo otra pregunta más. Sí, así antes se ha animado Martín a participar. A mí me ha parecido también has mencionado algo muy interesante, ¿no? De cómo cuando se prohíbe la prostitución, mencionas que son las mujeres las que van a tomar ahí, ¿no? Las riendas de eso. Me gustaría, si puedes, yo sé que es un tema muy complejo y si podrías contarnos un poco más. Y te voy a hacer una pregunta que es curiosidad, o sea que no es ninguna trampa ni nada, es curiosidad. ¿Qué pasa con la trata de personas, ¿no? Porque como que a veces se nos olvida que la prostitución tiene una parte de negocio, que siempre ha tenido una parte de negocio que está ahí. Y no sé si eso aparece por algún lado, si lo has visto, y esto es curiosidad, pues porque es un tema que a mí me interesa mucho en el siglo XIX, que tiene mucha importancia. Entonces, pues a ver qué nos puedes contar, Elena. Muchas gracias. Claro, hay que imaginarse el 17, 18 y 19. Bueno, en realidad por eso yo voy hacia la tragicomedia, porque en cuanto a eso España es fundacional de una literatura que se basa en la prostitución. La primera gran novela y el primer gran texto, ¿cuál es? Celestina, sí, 1499. ¿Cuál es la historia? De una prostituta, de una puta vieja, como dicen mis estudiantes, ¿no? Y es cierto que utilizar estos términos nos hace hoy, en el siglo XXI, pensar justamente en una reificación de la violencia lingüística en contra de estas mujeres que padecen una violencia económica, ¿no? Una violencia socioeconómica, que han sido marginalizadas históricamente y que hoy hablamos como trabajadoras sexuales dentro del contexto de las reivindicaciones que ellas mismas han elaborado desde los años 80 y que ahora son increíblemente virulentas, sobre todo en Europa, en donde se está buscando legislar, dar retiro, ¿verdad? Dar seguro médico, etcétera, a las trabajadoras sexuales. Pero en aquel tiempo, por eso tengo un problema llamando a trabajadora sexual a una prostituta, porque en aquel momento ellas también se definan así como prostitutas, o como putas viejas, o como rameras. Y es un sistema increíblemente claro y complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nos dice Pietro Aretino en 1528, las mujeres solo podían ser tres cosas, ¿verdad? Podían ser casadas, monjas y putas, ¿no? Entonces realmente en una sociedad en donde no tienes opciones, en donde no puedes pertenecer a un guild, donde no puedes pertenecer a un sindicato, ¿verdad? No puedes ser una sirvienta, tienes que estar en la manumisión del servilismo, ¿verdad? El cuerpo, casi desde una perspectiva capitalista, es lo único que tienes para tener un poco de agencia económica y social. Y aunque hoy tenemos una perspectiva muy curiosa de la prostitución, en aquel momento hay que pensar que Celestina no solamente es prostituta, es lavandera, es perfumera, ¿verdad? Y que junto a ella, yo qué sé, la lozana andaluza, por ejemplo, es cocinera, ¿verdad? Estas mujeres en realidad son pioneras en el sentido de ser trabajadoras y trabajadoras sexuales, ¿verdad? Pues en 1623, el sistema de Mancebía se establece a finales del siglo XV, alrededor de 1470, y no solamente es en Francia, no solamente es en España, Francia también tiene un sistema de rue chaude, ¿verdad? Pero España lo sistematiza.
Entonces, España realmente de nuevo es pionera y modelo también para otros sistemas, que es el italiano, por ejemplo, que empieza a cobrar alcabalas, como España, en el siglo XVI y que se vuelve otro centro prostibulario muy importante. Y entonces tenemos el siglo XV, XVI y XVII con este florecimiento y sistematización de la prostitución. En 1623, Felipe II la cierra y hasta el siglo XIX, en 1824, vuelven a abrir las zonas rojas en Madrid, por ejemplo. Y lo mismo sucede en Italia y en Francia, lo mismo sucede en Inglaterra. Entonces, el siglo XVIII, final del siglo XVII y siglo XVIII, no saben qué hacer con la prostitución. Y ese volverla ilegal fue beneficioso para los dos lados. Fue beneficioso para un sistema que abusaba de este mercado clandestino, ¿verdad? Que ejercía un complejo régimen de regulación del cuerpo femenino, pero también para las mujeres, porque ahí es cuando aparecen las madamas, cuando aparecen, ¿verdad?, las grandes tradiciones de lo que hoy consideramos prostitución. Y para tu segunda pregunta, Ana, ay, Dios mío, se me olvidó. Recuérdame. Trata de personas. Yo por eso cuando hablo de la prostitución siempre tengo que como comenzar diciendo voy a hablar muchas veces de esta palabra es muy complicada, pero esta es tanto la prostitución como la pornografía tienen un fundamento que es la violencia, por donde la miras, ¿verdad? Es violencia física. A mí la que más me interesa, más que la violencia física, es la económica, ¿sí? En el momento que una mujer no tiene acceso a los medios de producción, a la acumulación de capital, a la generación de capital, y a lo que ya después, ¿verdad?, sería a una justicia íntima, a poder reclamar su deseo, a reclamar su placer, esa violencia a mí me parece que es una violencia de clase. Antes que de género, es una violencia de clase. Muy bien, estupendo, Ana, muchísimas gracias. Yo no te quiero preguntar más cosas, entonces quiero Venga. Denise tiene preguntas, yo lo sé. Denise, ok, Denise, si Elena dice que tienes preguntas, yo la sigo a ella, te doy la palabra. No, disculpen la demora. Primero que nada, mil felicidades por tu libro, Elena, y por todos tus logros, y te mando un abrazo fuerte. Me gustaría preguntarte cuáles son esos lazos también contemporáneos con literatura, poesía en particular, que ves o que podrías llevar este proyecto en términos contemporáneos, ¿no? ¿Dónde ves lo obsceno multiplicado o quizás manifestado de la misma manera con lo que vos decís? A mí me gusta mucho esta pregunta porque ahí Martín también va a tener ideas al respecto, pero creo que en cuestión de cómo podemos remirar la censura hoy, está el reggaetón, no hay de otra. O sea, y de nuevo en el reggaetón, y Martín y yo hemos discutido, está esa misma conjunción que vemos con los sones novohispanos, ¿verdad? Es la conjunción de las clases bajas con la sexualidad rampante, ¿sí? Y esta sociedad burguesa, pequeño burguesa, considera el reggaetón como una cierta manifestación artística que no solamente es baja en el sentido sexual, pero también baja en el sentido de un capital cultural, ¿verdad? Desde una vista hegemónica, ¿verdad? ¿Qué es arte y qué no es arte? ¿Qué es música y qué es reggaetón, ¿no? No quito al reggaetón también esa violencia o esa hiperviolencia que tiene, pero eso ya es interno, ¿verdad? A lo que yo me refiero es cómo percibimos como sociedad el reggaetón, ¿verdad? Que es muy parecido, me parece, a esta dinámica de mirar al otro marginalizado y ver en su marginalización lo obsceno. Otra cosa que hoy, vaya, Nicole Hannah Jones estaba ayer dando una entrevista sobre la censura el proyecto 1619, ¿verdad? 1619,
Y a mí, en cuanto a eso, me parece fascinante que el libro haya salido en el año en el que estamos prohibiendo Critical Race Theory en 14, en 14 estados. No se puede dar clases sobre Critical Race Theory. Y esto me vuelve de nuevo al libro, ¿right? Así como, bueno, entonces no solamente vamos a considerar, en este caso, en el libro hablo de la casta como obscena, ¿verdad? No queremos verla en el espacio de lo imaginario, no queremos verla en la esfera pública, utilizando un espacio protagónico, ¿no? Es incómodo. Pero hoy, el hecho de que queramos censurar la filosofía de los afroamericanos en Estados Unidos realmente nos habla mucho del compás moral en donde estamos, porque no estamos censurando la critical race theory, estamos censurando el pensamiento afroamericano y, ¿verdad? Y su llamado a la reivindicación social. Y yo sé que esto solamente aplica a Estados Unidos, pero me parece fascinante que estamos volviendo, que hay varias cosas que son eco hoy. Lo políticamente correcto, el discurso del odio, que es lo que digo en el epílogo, ¿no? El discurso del odio, lo políticamente correcto, y ahora esta nueva ola de censuras que en todos casos están tratando como de distribuir este mundo sensible, ¿no? ¿Qué puede entrar en escena, qué no puede entrar en escena, qué es subterráneo, clandestino, ¿verdad? Y qué es protagónico o hegemónico. Y me parece que son preguntas bien fascinantes que tenemos que preguntar, o sea, que tenemos que formular todo el tiempo. Gracias, Denise. Pero sí, reggaetón. Gracias. Muy bien, está estupendo. Sí, yo también reggaetón tengo que decir. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Y yo es que estaba pensando todo el rato en el vídeo este de Rosalía con esta artista dominicana. El vídeo es maravilloso y no sé, con lo que estáis hablando ahora, Denise y tú, yo todo el rato me viene a la cabeza, ¿no? Que hay ahí un dar la vuelta a las cosas, ¿no? De que tiene mucha relación con lo que tú planteas en el libro, con la agencia, con usar todo lo que hay a la disposición, ¿no? Y mujeres tomando la decisión, ¿no? Y tomando la agencia del reggaetón. Entonces me parece, Denise, que tu pregunta es muy interesante porque el estudio de Elena tiene una relación con el presente bien interesante, ¿no? Y estupendo. Bueno, tenemos como 7 minutos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, quiero dar otra vez la palabra a Ana Díaz Burgos y a Elena por si quieren hacer como como final remarks, ya se me olvida hasta el español, como cerrar el evento. Las dejo el micrófono. Bueno, pues entonces, pensando en esta última parte que has hablado, ¿no, Elena, del reggaetón y el epílogo y todos estos discursos que tenemos ahora, hay una pregunta que sí me gustaría que no se nos quedara en el tintero, y es acerca de las dimensiones que cobra el discurso excitable, de lo que tú estudias como el discurso excitable, en la censura de las prendas suntuarias, en las representaciones estéticas, pensando como las majas, y los zarandeos, en el contexto de El Padre Albiol con el escote, ¿cierto? Goya, con la maja vestida más que la desnuda, y el zarandeo de los sones de la tierra. Voy a empezar en la idea del discurso excitado y excitado. Yo creo que, de nuevo, pensando en Estados Unidos, ¿no? Porque estamos realmente todos en Estados Unidos. La noción del discurso excitado y excitable me pareció muy importante para entender la censura, pero sobre todo para lo que llamo la poética de la censura, ¿no? Que es estos mecanismos que muestra la censura, que como tú notaste,
Ana, es parasitaria del obsceno, que no existe sin lo obsceno. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de la dialéctica. Realmente todo el tiempo estoy como tratando de establecer lo dialéctico entre, entre las dimensiones. Pero lo que más me parece en este sentido es el hecho de, normalmente pensamos que la ley es un discurso neutro, ¿verdad? Pensamos que la ley, y en este caso la ley sensorial, es un discurso neutro y que está más por encima de las emociones, que no es un discurso de las emociones, que es un discurso que trata de manera un poco panóptica, ¿verdad? Crear un acto, tener una acción en el presente en el cual la justicia es ciega, por ejemplo, entonces es asensoria, ¿no? Y sin embargo, cada vez que estamos dándonos cuenta de los efectos de la ley en el mundo sensible, son efectos completamente sensoriales, ¿verdad? Es decir, es la prisión, es la tortura, Entonces, cuando analicé el texto legal, que en este caso además es legal y eclesiástico, es religioso y legal, lo que más me interesó fue ver esta excitación de las emociones, ¿verdad? No solamente trata de tener un efecto en lo real, pero también lo real afecta a la ley. Y entonces estos sensores se escapan del control que tratan de imponer, ¿verdad? Y eso me parece fascinante, que cada vez que uno ve a alguien censurando algo, hay una acumulación de emociones, ¿verdad? Empiezan a decir una acumulación de adjetivos. Pero esto es absurdo, es imposible, esto es obsceno, es provocativo, es conducivo a la lujuria. Y lo podemos ver hoy, ¿verdad? Las personas que están atacando este tipo de libros realmente son bastante hiperbólicos, son excesivos, son desbordantes, ¿no? En su calificación de lo que consideran obsceno. Y eso me costó mucho trabajo llegar a la noción de excitado, pero una vez que consideré, lo que están haciendo es realmente reverberar la emoción que les da tanto miedo. Entonces juego con juego de palabras, ¿verdad? Que lo que hace el sensor es mostrar la excitación del miedo y el miedo de la excitación, ¿no? Para poder dar voz a lo que le espanta, ¿no? Y muchas veces lo que le espanta no es ese ego, ese id, ¿no? Ese objeto, sino es su propia relación con su propio cuerpo y su propio deseo. Entonces, realmente el problema del sensor es sí mismo, ¿no? Es sí mismo, ¿verdad? Y cómo interactúa con su imaginario sexual también. Y sobre la segunda parte recuérdame, porque estoy un poco spaced out. Me quedo con esa última. No, yo creo que esto está perfecto. Ok. Que de ahí ya podemos, ya podemos ver y les dejamos al público, ¿verdad? Para que cuando estén en sus lecturas piensen en el escote, piensen en el vestido de la maja Claro, y piensen en los zarandeos y vean estas transformaciones de ese, como que para mí lo fundamental era ver que en esta censura no se estaba censurando el objeto, leas escote, ni a la mujer, sino lo que podía producir, claro. ¿cierto? Y esa producción es en el sensor, pero se censura a la mujer. Ya entiendo. Ok, pero voy a dejarles con una última imagen, ¿verdad? La última imagen, y eso, Rocío, que está aquí en Rex, en lo que tú publicaste, Ana, corazón, de la mujer que baila, ¿verdad? Las mujeres que bailan nos causan mucho problemas, ¿verdad? Y Ana, que hizo solo un volumen fascinante para la revista de Género y Sexualidades que Rocío edita, justamente publicó eso recientemente, apenas hace algunos meses. Y ojalá que lo puedan leer. Pero los que quiero dejar con esta imagen, fíjense cuando todo el mundo ha hecho el Super Bowl, ¿cierto? Y hace 2 años, las 2 personas que hicieron el Super Bowl fueron
a Shakira, ¿verdad? Y Jennifer López, ¿verdad? Y y fue un espectáculo maravilloso. ¿Qué fue lo que todo el mundo dijo? Era increíblemente sexual, ¿verdad? Porque ahí teníamos realmente la conjunción de todo. El cuerpo femenino como transgresor en el espacio público, el cuerpo que se asume hipersexualizado, pero tiene agencia, ¿verdad? El cuerpo latino, ¿verdad? Las latinas vistas como como estas encarnaciones de lo hipersexual, y fue una mirada sensoria sobre otros objetos obscenos, otros avatares de la obscenidad contemporánea. Gracias. Gracias a todas y todos. Ok, como se suele decir, nos dejáis con la miel en los labios, ¿no? Que podríamos seguir hablando y hablando, ¿no? ¿Verdad? Y es justo. Y bueno, yo solo me queda volver a dar las gracias en nombre de Feministas Unidas por Elena haber aceptado tener tu libro en nuestra asociación, en estos encuentros, en estas presentaciones del libro tan importantes. Y Ana, gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un honor tenerte, y a cada persona que ha venido, que ha estado aquí acompañándonos, les damos las gracias porque significa mucho su presencia, cuenta. O sea que con esto pues solo me queda, pues espero que nos veamos otra vez, y por favor no se pierdan el panel que va a gestionar Elena, que es maravilloso. Vuelvo a decir, hemos recibido comentarios estupendos de lo que ha puesto en marcha. Entonces yo solo estoy deseando que Elena nos vaya contando quién va a estar ahí. Y con esto, pues Elena, Ana, si queréis despediros, tenéis el micrófono. Gracias a todo el mundo, gracias por su tiempo y su generosidad. Muchas gracias. Gracias, gracias Elena por este libro. Gracias Ana por el espacio. Supuesto, y nos ha puesto aquí Elena, el título del panel es Lo prohibido, silencio, censura y sentidos. O sea que nada, gracias, enhorabuena otra vez Elena, gracias Ana, gracias a todo el mundo por venir, que pasen una feliz noche, tarde o mañana, depende de qué lado del mundo estén. O sea que nada, o madrugada. Gracias, muy, muy amable a todos, gracias por estar, gracias, adiós.